Bien, antes de hablar de la reforma en el gobierno de Velasco, podemos remontarnos al año 1965, en donde el movimiento social se estaba agravando, ya que los campesinos exigían sus tierras. En el gobierno, esto aconteció en el gobierno de Belaúnde. No hay respuesta, existe un atraso con en realizar la reforma para que beneficie al pueblo campesino. Es por ello que los militares toman el poder a través de un golpe de Estado. A este gobierno se le va a llamar el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, en el que toma el poder el 3 de octubre de 1968 el general Juan Velasco Alvarado. Este gobierno se va a caracterizar por ser de orientación progresista. Se establecen también un paquete de reformas a favor del campesinado, para que pueda existir una igualdad social. Es por ello que el 24 de junio de 1969 Juan Velasco Alvarado consagra la ley de reforma agraria, en el cual 360.000 campesinos son beneficiados y estas tierras son expropiadas de los gamonales y oligarcas. Es por ello que nos preguntamos, ¿fue o no beneficiosa la reforma agraria desde el punto de vista político, económico y social? En nuestra opinión, sí fue beneficiosa. Y a continuación daremos nuestros siguientes argumentos explicando nuestra posición. Bien, mi nombre es Fernando y yo les hablaré del aspecto político en la reforma agraria. En este periodo se planteaba una inclusión del indio, que no solo quería versele solo en el lado de producción del campo, sino también darle acceso a la vida política. Esto influyó en los principios de la reforma agraria. Velasco fue el primero en implementar este proyecto, ya que pretendía redistribuir la propiedad de la tierra y eliminar el viejo orden colonial. Con una frase famosa de la época, la tierra sea para quien la trabaje. Todo esto en función de su propósito principal, la dignificación humana de los sectores más desfavorecidos, el campesinado. Se planteó principalmente como una forma de liberar esta presión de este sector. La revolución cubana tuvo que influir mucho en esto, ya que hizo que, a posteriori, muchos candidatos a la presidencia, después del periodo de Prado, tengan como que implementar en su plan de acción esta reforma. Belaúnde Terry, como candidato, se comprometió a impulsar dentro del país programas de reforma agraria integral orientados a la efectividad de transformación en las estructuras e injustos sistemas de tenencia y explotación de la tierra, donde así se requiera, con miras a sustituir el régimen del latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad, mediante el complemento de crédito oportuno y distribución de los productos. La tierra constituya para el hombre que la trabaje, base de su estabilidad económica, fundamento de su progreso, bienestar y garantía de su libertad y dignidad. La efectividad de la reforma agraria como solución a las protestas campesinas en el aspecto social es un tema debatido y depende en gran medida del contexto y la implementación específica de dichas reformas. La reforma agraria se ha utilizado en diferentes países en momentos diferentes de la historia para abordar las desigualdades en la distribución de la tierra y mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Les voy a mencionar algunos puntos a considerar. Uno sería el impacto positivo en algunos casos. La reforma agraria ha tenido un impacto positivo en la vida de los campesinos al redistribuir tierras de manera más equitativa, proporcionar acceso a la propiedad de la tierra y mejorar las condiciones de vida. En el segundo punto serían las limitaciones. La efectividad de la reforma agraria puede verse obstaculizada por problemas como la corrupción, la falta de recursos, la oposición política y la resistencia de grandes terratenientes.
En el tercer punto serían las consecuencias a largo plazo. En algunos lugares la reforma agraria ha llevado a un aumento de la productividad agrícola y un mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos a lo largo del tiempo. En resumen, la reforma agraria fue efectiva en algunos contextos para abordar las protestas campesinas en el aspecto social, pero su éxito también depende de los factores como la implementación, el apoyo político y los efectos a largo plazo. En el aspecto económico tenemos que además la reforma agraria tuvo como objetivo la nacionalización de la industria petrolera y la industria minera, lo que permitió al Estado tener un mayor control sobre los recursos naturales y, en teoría, beneficiar a la población a través de la inversión en programas de desarrollo económico. Aunque este proceso también tuvo sus desafíos y críticas, es indiscutible que buscaba generar un impacto económico positivo en el país a largo plazo. La reforma agraria también incluyó medidas de reforma económica, como la intervención estatal en la economía, el control de precios y el fomento de la producción nacional. Aunque estas medidas no estuvieron exentas de controversias y desafíos, querían las mismas desigualdades económicas y promover un mayor equilibrio en la distribución de la riqueza. Llegamos a la conclusión que la reforma agraria en el Perú fue beneficiosa para la población en términos sociales, políticas y económicos. Se redujo la desigualdad en la tenencia de tierras, se mejoró las condiciones de vida de los campesinos y se promovió la seguridad alimentaria. Asimismo, se fortaleció la participación y empoderamiento de la población rural, donde se estimuló el desarrollo económico agrícola y se sentó las bases para un país más equitativo y próspero en el ámbito agrario. Aunque se enfrentó a varios desafíos, los impactos positivos de la reforma agraria son evidentes en la transformación social, política y económica que se generó. Asimismo, me gustaría recalcar que durante la reforma agraria, los campesinos podrían haber experimentado mejoras significativas en varios aspectos. Una de ellas son acceso a recursos y servicios, una infraestructura rural, programas de capacitación y educación dirigidos a los campesinos, diversificación de los productos alternativos, acceso a mercado y comercialización y una protección de derechos y seguridad jurídica. Estas son algunas de las ideas en las que se podría haber mejorado un poquito más la situación de los campesinos durante la reforma agraria. Gracias.